El mensaje que ya lo hemos escuchado sobre Elías, sobre Juan, sobre el ciego y sobre el juicio que Dios tiene para esta generación. Aquí el Señor Jesús estaba en Nazaret, había llegado. ¿Viste? Cuando él me enseña el sueño, vos te pones acá atrás, porque él quiere que quede en el video contigo. Estaba leyendo el pasaje, ¿no? Cuando el Espíritu del Señor está sobre mí, Ahí está primero. en Isaías. Y estaba delante de esa congregación en Nazaret, con gente conocida, ya que era su costumbre. Dice reunirse los sábados, como en el 4:16. Donde se había resfriado el día de reposo, entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer. Eso fue algo, una enseñanza para nosotros. Y con el tema empezó, ¿no? Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, dice la palabra, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos. Yo creo que esa es la clave muy importante para entender los mensajes del Señor. Poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Después tocó un tema que produjo en los oyentes de ahí una confrontación por lo que el Señor lo decía y por lo que ellos sentían y creían. El tema que le tocó es muy delicado, ya que trascendería los años y los siglos, ¿no? Comenzando desde Elías hasta el día de hoy. El Señor explicó que en aquellos días, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel. 4:25 dice eso. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Y aquí el Señor dice, pero ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y ahí comienza esta historia. Cuando Él expone esta palabra, el comentario que había en Primera de Reyes, capítulo 17, donde el Señor envía a Elías a visitar a esta viuda en Sarepta de Sidón, una mujer gentil como nosotros somos. Parece ser que esto no le gustó mucho a los judíos, ¿no? Y trajo una desconformidad, una expresión violenta, que dice la palabra que termina en que ellos quisieran despeñarlo por un barranco, pero como no era la hora, no se pudo. También ahí mismo le hablan que Eliseo, había muchos leprosos en la época de Eliseo, pero solamente el gentil Naamán, el sirio, fue sanado por Eliseo. Recuerden que la palabra dice que Eliseo estaba acompañado por Elías, según está escrito. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Hablando para hacia el futuro, cómo los gentiles iban a conocer por la palabra de Dios. Y uno de los indicados para llevar el mensaje, el Señor dice que usaría Elías. ¿No? Eso es realmente algo oculto que en el día de hoy, como dice Daniel, que en estos últimos tiempos vendrían revelaciones de parte de Dios para enseñarnos verdades ocultas, cosas que no conocemos, como dice Jeremías 33, clama, yo te enseñaré cosas ocultas. Entonces este es el tiempo donde Dios está revelando cosas maravillosas para todos aquellos que, como Berea, dijo Pablo, los de Berea le gustaba escudriñar la palabra de Dios. Cuando Pablo fue y le presentó a Jesús de Nazaret, ellos dijo, dejadnos estudiar esto, dice. Eso es lo importante para todos. La presencia de esta casa. El averiguar con exactitud, porque nuestra vida corre peligro. Si no sabéis con exactitud las cosas, podéis cometer el error de que seas engañado por una falsa doctrina que el Señor advirtió que iban a venir a nuestras vidas y ocupando lugares del púlpito hacia la congregación. Entonces, escudriñando las Escrituras para poder saber con exactitud. Entonces, el primer Elías de los 5 es Elías que es el mismo, pero estando en 5 lugares diferentes y con distintas personas, Dios les pone así. El primero es aquel Elías tibita que se enfrentó a los Baales y que el Señor lo respaldó con una tremenda manifestación después de haber ordenado el altar con fuego del cielo.
El pueblo que estaba en dos pensamientos, si Baal era Dios o Jehová era Dios. Y eso hizo que el Señor identificara con claridad que Dios respaldaba a su siervo Elías, cayendo fuego del cielo, y el pueblo de Israel reconoció que Jehová es Dios. Ese es el primer Elías. Pero también en 2 de Reyes 2:15, en el día que Elías caminando con Eliseo, dice que el Señor, a través del Espíritu, le habrá dicho a Eliseo: pídele 2 porciones a Elías. Y Eliseo se lo pidió. Y dice que Elías le dijo: oh, cosa difícil has pedido. Y la cláusula ahí principal dice: si me viene. Y ahí puso algo al Señor que se iba a complicar en el día del mañana, en el día del tiempo de Jesús, y en estos días se iba a complicar. Ahí dice: si me vieres, te será concedido, si no, no. Las 2 porciones, siempre que son muy importantes, están en el nacimiento por las aguas, que el Señor quiere que toda persona que nazca de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y el recibimiento del fuego para las lámparas para poder iluminar nuestras vidas. En el agua salimos del mundo, y en el fuego para poder identificar las manchas y las arrugas que pueden haber nosotros, con una lámpara bien clara y con un fuego que queme todo aquello que puede perturbar nuestras almas. Esas son las 2 porciones que sí o sí deben estar en nuestras vidas: un bautismo en agua y un bautismo en fuego. Entonces dice la palabra que reposó sobre Eliseo el espíritu de Elías. Y los hijos de Jericó, de los profetas, fueron unas pocas personas que lograron ver esto. Y ahí uno piensa, dice: bueno, Elías se fue en el carro de fuego, el manto cayó, Eliseo lo tomó, partió el agua, pero después dice que Elías reposa sobre Eliseo. Y yo estuve ahí observando las distintas interpretaciones de cualidad, acompañar, ir al lado de Eliseo, pero en un estado espiritual, mientras Eliseo, carne y hueso, estaría presente. Así que los dos comienzan la tarea, Eliseo y Elías. Y ahí fue cuando se encontró Naamán. El otro caso que el Señor cuenta, ¿no?, es cuando Juan el Bautista iba a dar comienzo, de haber pasado ya un tiempo, unos cuantos años de Elías. El ángel Gabriel, visitando al padre Zacarías en el templo, que después de esta entrevista el padre queda mudo por falta de creer. Casi siempre en estas cosas muchos quedan mudos, no pueden hablar de estos temas. El padre está representando aquello que le cuesta creer que Elías esté con Juan. Es el segundo caso, o sea que la Biblia pide en 2 ocasiones los testigos. Le dice en 1:17 de Lucas que Elías vendría en espíritu a trabajar con Juan el Bautista. Ya que tenemos otro representante que es importante resaltar, que confirma que esto iba a ser así, está en el pasaje de Mateo 17, 12 y 13, donde el Señor Jesús está hablando con los discípulos que Elías había venido, pero no conocieron. Ahí se cumple lo que dijo Elías a Eliseo: si me viene. Israel no lo vio. Es difícil ver a alguien cuando tú no puedes creerlo, cuando tú realmente no tienes una revelación precisa del Señor. Y aquí le costó, ¿no? El 13, los discípulos comprendieron que estaba hablando de Juan el Bautista. Así que entre el ángel Gabriel, que visita a Zacarías en el templo, y el Señor Jesús, son 2 testigos hablando de que Elías acompañaba a Juan en persona, pero en espíritu, ¿no? Ese sería el tercer caso: Elías con Eliseo y Elías con Juan. En Mateo 17:3 estaba ahí en el monte de transfiguración, y solo 3 personas, los poquitos que Dios permitió, de los 12, un 25%, como los poquitos de los hijos de los profetas lograron ver,
Estos poquitos, a ese grupito se le permitió, Pedro, Juan y Jacobo, ver a Elías y a Moisés en el monte de la transfiguración con el Señor Jesús. Estaba Elías trabajando con Jesús, haciendo obras maravillosas. ¿Para qué todo esto? Para explicarnos, esa es la cuarta vez que el Señor explica, con varios versículos, que Elías puede venir a este mundo en espíritu, enviado por Dios para trabajar con la persona que Dios ha asignado para hacer el trabajo del profeta antes de la venida del Señor. Juan cumplió anunciando que venía uno detrás de él, y así se cumplió. Ahora bien, el Señor promete en Malaquías 4:5 que en los últimos días del fin estaría llegando Elías a la tierra. Eso habla de que habrá una persona en carne y hueso que Dios elegirá con señales poderosas, evidencias que estaría declarado por la Biblia que esa persona sería elegida por Dios, y Elías vendría en espíritu acompañando a esa persona. También se sumaría Moisés, como está escrito, los dos testigos ya estarían para llegar a esta tierra acompañando a un ser humano para realizar la tarea de terminación del reino de Dios, porque Juan es el comienzo y el último profeta que Dios usará. En este caso lo conocemos como el profeta David Ward, sería usado por Dios para terminar el reino de Dios, porque el mensaje es que la venida del Señor está muy cerca. Eso habla de que hay versículos bíblicos de que Dios haría algo así, como ya sucesivamente había venido. No sería en carne y hueso, como hemos tratado de escuchar, sino que serían espirituales, apoyando, pero con clara evidencia. La advertencia está de que el Señor viene. La advertencia está ahí, de que nadie sabe el día ni la hora, pero las evidencias tendrían que ponerse en manifiesto delante de todos. Recuerden que cada 10 minutos para poder empezar. Ahora bien, ya que tenemos este pasaje escrito con toda la claridad, la reacción de los judíos cuando Jesús comentó esto era violentarse. Así se violentaron con Juan y así se violentan con el profeta que está actuando. ¿Cuesta creer? Sí. ¿Difícil de ver? Sí. Difícil, si me vieren, no lo conocieron. Ahora pasemos a Juan. Juan realmente es un mensaje que el Señor lo pone como el mayor de los profetas. Es un referente, Juan, donde debemos de mirar. Según los estudios, si buscamos un referente en cuanto a la fe, tenemos que mirar automáticamente a Abraham, el padre de la fe, para testimonio, ¿no? Como también un referente en sacrificio. Y Juan es usado para mostrar que en los últimos días la actitud de los creyentes, de los pastores y de los que creen en Jesús tendría algo similar a él. Para eso el Señor nos comenta que el comienzo del ministerio de Juan el Bautista y el final del ministerio de Juan el Bautista, los dos extremos. Juan tiene una experiencia ahí con 1:29 y 1:35 de Juan. Después que había sido bautizado el Señor Jesús y había tenido una revelación poderosa a través de el espíritu de paloma, fue el primer encuentro que tuvo Juan. Se cumplió un día que él dijo: viene uno detrás de mí. Estuvieron presentes. Habló con el Señor Jesús que le gustaría ser bautizado por él, pero el Señor Jesús lo convenció de que mejor es cumplir las Escrituras para
para testimonio de otros en el futuro, y él ser bautizado por Juan. Y ahí Juan se tranquilizó y lo bautizó. Después, con tremenda experiencia de ver al Espíritu en forma de paloma, escuchar una voz como trueno, este es mi hijo amado, a él oír. Ahí marca el primer encuentro en público con el Señor Jesús de aquel que había anunciado, ¿no? El segundo encuentro está en 1.29, que dice ahí, ¿no? Vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Segunda oportunidad. Quiere decir que al siguiente día del bautismo, segundo día que Juan se encuentra con Jesús, una oportunidad para poder hacer cosas maravillosas con Jesús. Y toda la gente que seguía a Juan, irse con Jesús. Tremenda oportunidad, pero no. Jesús se fue y Juan se quedó ahí. Mire la actitud de enseñanza que estaba dando Juan a todos los pastores del fin de los tiempos en esta época. El ministerio de Jesús ya estaba en comienzo, el ministerio de Juan estaba ahí. Pero mire el 35. Al siguiente día, otra vez, esta palabra otra vez, por tercera vez, le da una oportunidad a Jesús si se uniera a su ministerio. El ministerio de Juan es un tipo, pero el ministerio de Jesús es otro. ¿No? Otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. El 36 dice: mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: "He aquí el Cordero de Dios". El 37 dice: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Quiere decir que los que estaban en el ministerio de Juan pasaron al ministerio de Jesús. Lo siguieron, dos, Juan y Andrés. Ahí tenemos el comienzo del ministerio. ¿Qué predicaba Juan? Lo interesante que predicaba: arrepentimiento, bautismo, ¿no? Y la venida del Señor. Eso es lo que él recibió de Dios el Padre. Y eso es lo que hacen los pastores hoy en día. Predican arrepentimiento, bautismo y la venida de Jesús. Pero aquí no hay ciego, aquí no hay paralítico, aquí no hay milagro, porque el milagro lo tenía que ser el elegido por Dios, el Mesías. Para eso estaba Jesús, ¿no? Pero eso es importante, hermano, recalcar eso, que muchos pastores hoy en día predican arrepentimiento, bautismo y la venida, pero la señal de sanar a un ciego ya es otro nivel, es para las personas que Dios ha elegido. En ese caso, hermano, vemos que Juan termina con una historia triste, y así pueden terminar los pastores que no reconocen el ministerio ¿no? que el Señor ha enviado a esta tierra en este tiempo. Pueden terminar su ministerio tristemente. Primero, el problema comienza con hablar de más. Para todos aquellos hermanos que no entienden la situación, pueden cometer el problema de que hablan de más. El problema de Juan el Bautista fue porque habló de más, metiéndose en la vida de Herodes, en la vida de Herodías, metiéndose en vidas ajenas, hablar de personas ajenas a él, ajenas al ministerio de él. Entonces él habló de más. Muchos hablan de más del profeta hoy en día. ¿En qué termina la historia? Que lo más seguro, hermano, como dice la Escritura, que termina en preso. En esto, en Juan terminó preso literal. Hoy en día terminan preso en su mente, porque el hablar de más, hermano, produce encarcelamiento, no libertad. Y al final de todo, solo eso trae unos tiempos y unos días de duda, de preguntarse si es o no es el que debía de venir. Lo que Juan es referente hacia todos los que piensan esto: si Jesús era el que había de venir, o esperamos a otro. Dios le respondió que sanó ciego, cojo, y el mensaje es predicado al pobre, el Evangelio. Esa es la verdadera
explicación y la evidencia clara. ¿Ya? En todo esto, hermano, su cabeza es cortada. Triste es el final. Comienzo de Juan y fin de Juan. Esa es la actitud que pueden tener muchos. El hablar de más, el ser encarcelado en su mente, terminar decapitado, como dice Apocalipsis, en el tiempo de la tribulación. Eso es triste, hermano. Ahora pasamos a la evidencia mayor que Dios dejó clara. El profeta cuando habla, y si tú declaras, ayer habló muchas cosas en clave, y era impresionante cómo yo dije, oh, eso es una clave, ¿no? El profeta dice que sean ciegos totales, que sean ciegos de nacimiento. Por eso el Señor Jesús, pueden pasar el video, el Señor Jesús, cuando estaba realmente, la paz de la tierra, llegó al lugar, 183 ¿no? A ese lugar que iba a sanar al ciego con barro, todas las edades. escupió, ahora están caminando, fueron levantados por medio de los decretos de que si los tú lo puedes poderosos inspirar, profetas del Señor. mira esta escena y mira La esta historia, sangre de que es Jesucristo la evidencia fueron para nuestros días levantados en el día de hoy. hombres, mujeres, niños, 9.1 dice, al pasar Jesús vio a un y hombre ahora ciego de están nacimiento. caminando Aquí como tienes la trofeos historia. del Señor. Ciego de Gloria a nacimiento. Dios. Bueno, el Señor hace una obra maravillosa, ¿no? En el versículo 6 dice que, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con él el lodo de los ojos del cielo. El resultado maravilloso, después de lavarse, ¿no? En el estanque de Siloé, el enviado. Mire la traducción del estanque de Siloé, el enviado. Dios había Para la gloria de Dios. enviado a la persona. Aleluya, amados. Muy poderoso. Ellos Ellos eran totalmente ciegos, amados. Totalmente ciegos, amados. Ahí está hablando el profeta. Los totalmente ciegos. Los ciegos han visto. Los ciegos han visto. Comienzo del siglo, comienzo del reino, Jesús de Nazaret. Fin del reino, allá con el profeta. Poderoso, Jesús de poderoso, Nazaret. amados. El comienzo, Jesús de Nazaret Los con Juan. El ciegos fin han del visto. reino, Jesús de Nazaret con su profeta. Ahora creo que va a marchar con los ciegos. Para la gloria de Dios. Esto es algo que ya está en todo el planeta Tierra. Es maravilloso lo que Dios nos ha permitido tocar. Se sanó y aquí comienza el problema. El problema es cuando esta noticia llega a las autoridades espirituales, en este caso, los rabinos. Tuvieron una conversación con el cielo. Y ahí, en el 9:29, sucede algo impresionante, hermanos. Dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Así que le responde el hombre, el 9:30, y le dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y ahora escuchemos de los dos principios que hay en el 32. Ya que el Señor en el 31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad y se oye. Pero en el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Dos versículos hablan de que los demonios no pueden abrir los ojos a los ciegos. Satanás no puede. Solamente está reservado para el Dios de los cielos. Pero los rabinos y los pastores hoy en día se les pasa eso por alto. Porque nunca, como le dijo el ciego a ellos, y ustedes que son los que deben de saberlo no lo saben, nunca se les debía haber pasado por alto lo que dice el Salmo 146, verso 8. Que Jehová es el que abre los ojos a los ciegos, no los diablos. Nunca se había escuchado así. Solamente Jehová,
Quiere decir que Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová es el que levanta a los caídos. Jehová es el que ama al justo. Entonces ese versículo, el Salmo para los rabinos de esa época, la pasaron por alto. Nosotros hoy, como entendemos que en la gracia nos fue dado el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo, tenemos más versículos en el Nuevo Testamento. Pero como se piden dos, podía haber leído 42:7 de Isaías, que dice que el Señor envió a sanar a los ciegos. Aquí la palabra dice, para que abra los ojos a los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos. Personas espirituales que están presos por la forma de pensar, como estaba Juan. Están en casa de prisión. Y los peor de todo, hermanos, con esa actitud, las tinieblas están, ¿no?, inundando su corazón. Saquen sus ojos por lo que están viendo, por lo que están observando, por lo que están pensando. Si tu ojo es tiniebla, ¿cuánto más las tinieblas allá afuera? Es decir, que hay una equivocación. Hoy vemos que 2000 años después, aquellos rabinos que hablaron con los ciegos estaban totalmente en tiniebla y equivocados con respecto a Jesús. Hoy está sucediendo eso. Hay una equivocación en la forma de ver la situación en el mundo sobre el profeta que Dios ha enviado. En todo su ministerio, 131. Aquí son unos 10 personas. Yo veo unos cuantos lisiados que son sanados. Las evidencias tienen que mostrarse. Eso es tremendo, hermanos, como el Señor, en el capítulo 4, verso 18, dice que ahí vino a sanar a los ciegos. Eso sería para nuestra vida, ¿no? Sería para nuestro entendimiento de hoy, que cómo Dios sana a los ciegos, ¿no? La palabra, y en Juan 10:21, aquí, 4:18, el Señor le habla en el Nuevo Testamento. No. Ponemos Juan 10:21. En 4:18 es en Lucas. Acá, ¿acaso puede abrir los ojos de los ciegos? Ahí es donde habla que los demonios no pueden abrir los ojos de los ciegos. Y nunca se había escuchado, solo Dios. Esto es lo importante, hermano. El Señor hizo en Lucas 4:18, aquí en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento había evidencia que Dios es el que lo hace. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. El Espíritu está sobre mí. Eso está en el Nuevo para nosotros, pero también está en 21:14. Miren lo que hizo en el templo cuando llegó al templo. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Por qué derriba las mesas? ¿Por qué usaste el látigo? Y le pregunta con qué autoridad, ¿no? Y el Señor ahí, en 10:21 de Juan, 21:14, Mateo 21:14, Mateo 21:14. Vinieron a ellos en el templo, ciego y cojo y los sanó. Miren la evidencia que le da a los líderes que estaban ahí parados. Eso, que son los que estudian la Torá, ¿no? Los que estudian el conocimiento de Dios, de la Escritura, no se dieron cuenta cuando Él hizo la evidencia mayor delante de sus ojos. Eso estaba escrito en Isaías, en los Salmos, y ahí, eso es para nosotros, para los pastores hoy en día, ¿no? Que Él era la persona enviada por Dios, pero no lo conocieron. Está escrito que el suyo vino y no lo conocieron. ¿Por qué? Porque ya estaba en Isaías 45:15 que venía encubierto. Las cosas de Elías vienen encubiertas, las cosas de Jesús vienen encubiertas. O eso nos reveló al Señor, está bien. Pero en cuanto a Elías, en cuanto a los testigos que venían a traer el mensaje poderoso para ayudarnos, dice en 4:6 de Malaquías que Él viene a restaurar el corazón de los padres y el corazón de los hijos, porque hay un problema con el corazón de los padres, que son los judíos. Los judíos con Jesús tienen un terrible problema.
reconocen como el verdadero Mesías. Nosotros lo reconocemos. Pero el problema de los hijos está en la visitación que Dios ha hecho ahora. Y Elías viene a restaurar. Porque la iglesia se le ha ido de las manos. El libertinaje, la dormidera, el engaño de Eva está presente en la iglesia. 2 Corintios 11:3. Entonces, como Eva fue engañada, la iglesia también. Comenzamos bien, dice. Perfectamente muy bien, con un corazón puro y entregado a Dios. Pero el habituarlo en la iglesia, relacionándolo con el mundo, segunda de Juan 2:15, ¿no? Primera de Juan 2:15, dice que la relación con el mundo, eso causó un libertinaje, un problema. El mundo entró a la iglesia, hay canciones sobre ese tema, ¿no? El mundo se manifestó. Y el problema más serio que lo tomaremos al final era el descuido de la Escritura que pasó en el tiempo de Jesús y lo que está pasando ahora. Eso es terrible, como las personas que están esperando al Señor Jesús tienen una manera de pensar que no se limpian, ¿no? Ya que la santidad es algo que Dios reclama. Sin santidad nadie verá al Señor. Nuestro Dios, dando testimonio, y al profeta ahí, dando testimonio a todas las naciones. Eso es un regalo de Dios. Amén. Quiera Dios que muchos puedan entenderlo, ¿no? Y del Evangelio pasar al Evangelio eterno, donde nuestras vidas cobrarán un sentido de temor a Dios y santidad. Ahora, el juicio es una de las cosas que nos habla en 1 de Pedro 4:17. Estaría dando comienzo en la iglesia, pero después en el mundo. Mire esto, hermano. El tiempo del que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Entonces el juicio de Dios estaría llegando a nuestras vidas. Ahora debemos entender cómo viene el juicio. En un tiempo pensaba que puede ser que vengan problemas, pero realmente va más allá del problema. El juicio es para las personas sanas que van a la iglesia en el tiempo de Jesús y en el tiempo de ahora. Para eso, 9:39 de Juan, hermanos, el Señor lo declara así. Dijo Jesús: para juicio he venido sobre este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Aquí está la clave, hermano. El juicio estaba ahí presente delante de todo Israel, delante de toda la gente que podía escucharlo. Y él le decía siempre que debían de temer a Dios. Debían darle gloria a Dios. Y él como persona era el juicio sobre una persona sana, sobre una persona que estaba con su juventud, contra un rabino. Él era el juicio. ¿Por qué? Porque debían de creer en que él fue enviado por Dios para salvar al mundo. Que debían de creer que él iba a ir a la cruz. Pero había otro pensamiento. Pensaban del Mesías que iba a tomar posesión de Israel y echar afuera a Roma. Así pensaba Judas. ¿No? Judas decía, bueno, yo sé que es el Mesías, a Roma lo va a expulsar para afuera. Pero muy lejos estaba en la mente de Judas que él iba a ir a la cruz a morir por todo el mundo. Por eso la gente no creyó, los suyos no creyeron. Pero los que creen, de Dios puede estar esos hijos de Dios, ¿no? Eso en Juan 1:12 realmente es impresionante. Entonces él trazó un juicio. Ese juicio se lo hizo a Anás y Caifás. Cuando le hicieron un juicio a él, el juicio le volvió a ellos, porque cuando ellos mueren, o cuando la persona muere en esa época,
en su tiempo y en sus años, por no haber creído en Jesús, le pasará lo que le pasó al rico de Lucas 19:16, y Lázaro. Fue a lugar de tormento, porque lo tuvo ahí y no fue capaz de creer. Bueno, ese juicio se transmite ahora. ¿Quién era la verdadera persona en el tiempo de Jesús? Jesús, había escuchado a él. La Biblia dice que él era la voz. Por ejemplo, Isaías 30:30, él era la voz y el brazo del Señor, ¿no? Jehová ahora oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo. Por de su rostro llama de fuego consumidor, torbellino, tempestad y piedra de granizo. Bueno, esto está reservado para el fin de los días, que va a tener su profeta, respaldado por Dios. Después que salen los ciegos y a los lisiados, él tiene que su potente voz y su brazo, el brazo. Siempre él dice, tengo el brazo levantado, la mano que Dios ungió. Ese es el brazo. Y la voz de él. Escuchen esta voz, como a Jesús también. Entonces el Señor realmente declara que el juicio ha llegado. Para eso, en Apocalipsis 14:6-7, ya estamos en el fin. Ya hemos entrado en el 2026. Y ahí realmente, hermanos, declara lo que el profeta de Dios, aquí es conocido como el ángel. Vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Los que tienen permiso legal de parte de Dios para predicarlo a los moradores de la tierra son las personas de carne y hueso. Porque Dios le dijo, ir a predicar a toda criatura. Dice que son personas, no son ángeles. Pero siempre la palabra ángel fue traducido como un mensajero que trae un mensaje. Entonces esta es una persona que va a predicar a todos los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. Pero tiene que haber la locomoción, tenía que haber la comunicación. Hoy tenemos aviones y el WhatsApp, que es la herramienta que él está usando más, avión y WhatsApp. De esa manera, a través del WhatsApp va a todas las naciones, 132 naciones, ¿no? En 34 idiomas, y miles están acercándose a este ministerio que Dios ha levantado. Eso es conocido como, ¿no? Y el 7, ¿qué te va a predicar? El juicio. Porque dice así, a gran voz te va a decir lo que decía el Señor, temer a Dios. Este es el verdadero mensaje del cielo, hermano, de temer a Dios, el respeto que se le debe tener y darle gloria. Y enseguida te dice el Señor, porque esa persona, la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuántas personas van a estar escuchando en todo el mundo? Un montón, miles de personas que van a creer y hay un montón que no van a creer. Lo mismo pasó en el tiempo de Jesús. Él dijo, yo soy el juicio. Y este juicio es el fin del reino de Dios. Aquel fue el comienzo, pero el fin para Israel. El comienzo para la era cristiana. Pero ahora es el fin porque viene un tiempo de tribulación. Es otra etapa. ¿No? El Señor nos dice bien claro. ¿Quién puede creer esto? Aquí es conocido como el ángel. Pero en 14:17 de Lucas es conocido como el siervo. ¿No? En Malaquías 4:5 es conocido como el que Elías venía. 17. A la hora del Señor envió a su siervo. Aquí es conocido como el siervo. Y los convidados, hermanos, es toda la iglesia del mundo. Todos los pastores y creyentes del mundo son convidados a las bodas. Porque es la hora de la cena. Y las bodas, dice el Apocalipsis, están juntas. Ya que todo está preparado. Pero parece ser que al escuchar el mensajero del siervo, al escuchar el mensaje del ángel, al escuchar el mensaje de la persona enviada, hay excusa en cuanto a las personas que viven en haciendas, que son iglesias, megas iglesias, que las hay, las personas que viven en iglesias de bueyes, que son iglesias muy trabajadoras, y las hay,
Iglesias que viven en las casas de familia, que son iglesias pequeñas, y las hay. Parece ser que este tipo de iglesias, tres tipos, la grande, la mediana y la chiquita, tienen un pensamiento diferente a la voz del siervo. No lo acompañan. Esa es la actitud de Juan el Bautista. No acompañan, porque predican arrepentimiento, predican bautismo y la venida del Mesías. Pero no acompañan esta voz, que es la voz de Mateo 25. Aquí viene el esposo. La iglesia se está encontrando en situación dormida, estado calamitoso, un libertinaje, una oposición, ¿no? Una oscuridad. Tremendo lo que está pasando en la iglesia en esa época. Y dale luz, dale aceite para que se iluminen sus vidas, para que puedan pensar lo que están haciendo, ya que el traje blanco y resplandeciente tiene amenaza. La vida del creyente, dice 19:7, que deben ser las acciones justas de un vestido blanco y resplandeciente. Y las acciones justas van a ser amenazadas con manchas, con arrugas, con orín y una polilla enviada del infierno a comer tu vestidura blanca por las actitudes que estás teniendo, por las reacciones hacia un amor prohibido que es el mundo. Eso es lo que está pasando hoy en día, hermano. Entonces el Señor dice que si escuchas a Jesús, te salvaba. Y si escuchas la voz, te va a decir claramente lo que el Señor ha enviado a decir al mundo. Ahora Él tiene que respaldar cada acto, cada palabra, cada acción con lo que el Señor Jesús hacía. Vamos a sanar ciegos. Ahí se subió un video que un hermano me lo mandó, unos segundos, donde él ciego se sana. Por eso cuando estuvimos presentes en Brasil, él decía, ciego, totalmente ciego de nacimiento. Porque es la palabra clave donde el respaldo de Dios del Salmo 148, Jehová sana a los ciegos. Después todos los pastores en el mundo somos como Juan, que van arrepentimiento, bautismo, la venida de Jesús. Pero ciego no hay. Excepciones hay, ¿sí? Sanidades hay, sí, claro que sí. Pero vamos al por eso de todo. No. Hay hermanos que fueron muy usados, hay testimonios tremendos como Dios lo usaba. ¿Quiere decir que Dios estaba con esa persona? Sí, claro. Pero en este tiempo, hermanos, el Señor nos está llamando a pensar bien las cosas. Este video puede ayudar a muchos. Ahora, los problemas que sucedían, miren, para terminar, le leo este versículo. Y miren lo fuerte que era en aquella época y lo fuerte que está ahora. ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Para reconocer a Jesús o para reconocer a este profeta que Dios ha enviado? ¿Por qué hay tantos problemas? Parece ser que en Juan 5:38 comienza la historia. La historia comienza ahí. Dios nos explica que hay problemas en los corazones de los que creen en Dios. No tenéis la palabra morando en vosotros. Si no tenéis la palabra morando en tu corazón, hermano, eso ya indica de que la oscuridad y las tinieblas pueden entrar en tu corazón. Porque la palabra de Dios es luz. Y recuerdo lo que dijo Jesús, el que ama mi palabra y la guarda, tendrá la bendición de Dios. Entonces, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de ahora, cuando no se puede ver más allá, ni a Jesús ni al profeta, es porque la palabra de Dios está teniendo problemas en nuestro corazón. Segundo, el 42. Acá había otro problema. Mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. El mandamiento principal de amar a Dios con todo temor, con todo el corazón, con toda la mente, con todo nuestro ser, estaba teniendo problemas acá. Porque el amor a Dios se refleja en el servicio al prójimo también. No tenían amor de Dios en vosotros. Entonces, si vos te encontrás con esto, son 6. Encontré 6, pero ha de haber más. Ya teníamos un problema.
el 47. Dice que se quisieran a Moisés, pero a Moisés no creía en los escritos. Si no crees en sus escritos, ¿cómo creéis en mi palabra? Pero no eran creyentes de Moisés, lo dijeron, nosotros de Moisés sabemos, pero de este no sé de dónde salió. Nosotros sabemos de Jesús, dicen hoy, que es nuestro Dios, pero de este hombre David, no sabemos de dónde son. Se repite la historia, ¿no? No creen en sus escritos. 3 casos. Eso es terrible, hermano. Podemos leer el Mateo 22, 29. Pero ahí estaba Juan 7, 19. Ahí está. La ignorancia de la escritura, yo creo que es uno de los factores más horribles para andar en tinieblas y tener sabio en su propia opinión. La ignorancia de la escritura puede causar que la persona dé una opinión y no sea sabio. Eso es terrible, hermano. ¿No? Lucas 19, 44. La ignorancia, nuevamente, ¿no? 44. El tiempo de la visitación, no lo conocieron. No conociste el tiempo de la visitación. Jesús se presentó, no conocieron el tiempo. Ahora igual. Están esperando a otro, decían en aquella época. Están esperando a otro. Hasta ahora siguen diciendo eso. Dicen que están esperando a otro. Jesús de Nazaret no es el Mesías. Y ahora es igual. La visitación está presente en la tierra, pero están esperando a otro. Nosotros decimos que es la persona elegida por Dios. David Ward, Elías y Moisés lo acompañan. El video dice que la hermana de Alemania alcanzó a verlo, lloraba. Ya no ha sido mostrado por Dios, ya ha salido Elías, ¿no? Está detrás de David. David está con el micrófono y Elías atrás sin micrófono. Quiere decir que hay evidencia para todos aquellos que son capaces de creer. Pero recuerden que son un grupito, lo ven hermano. Pedro, Juan y Jacobo, los hijos de los profetas de Jericó, es limitada la gente que lo ve. Pero tendrían que creerle. Amén. Gloria a ¿No? Dios. Además, si no creen las personas, que son personas que tú a veces conozcas, creen la evidencia de lo que está haciendo. Porque dice que hay que escucharlo. El que tenga oído, escuche. Porque hay una voz que dice un clamor, aquí viene el esposo, hay que escucharlo. ¿No? Y Juan 7, 19, hermanos, en aquella época había un problema serio con los creyentes y el problema es hoy. Parece ser que no cumplen la ley. Ninguno de vosotros cumplía la ley. Hoy podemos traducirlo así. ¿Cumplen los mandamientos de Dios, la iglesia actual? ¿Creemos en Dios? Bueno, Israel se dio ciertos permisos de tener un comentario de otros rabínicos, que le llamaban el Talmud, de otras opiniones, de otras maneras de llevar la vida, una fe en Moisés y en Dios. Hoy en día tenemos pensamientos sobre la fe cristiana. ¿Qué se me permite en la iglesia? ¿Qué no se me permite? Yo aprendo lo que me enseñan en la iglesia, lo que me enseña el pastor, lo que me enseña la pastora, los hermanos, y después lo aceptamos como verídico, verdadero, y vivimos de esa manera. No somos capaces de investigar y nos mantenemos ahí. Y esa fue la situación que a la iglesia se le complicó todo, porque se durmieron. Pero el Señor iba a enviar luz a través de los 2 testigos, de los 2 olivos, pasaría aceite de oro, Zacarías 4, 11 y 12. ¿Y qué pasaría ahí? Tendría luz para ver con claridad mi vida. Las vírgenes, que es una iglesia que se está preparando. Las otras que no tenían lámpara, es una iglesia que no se está preparando porque tiene su manera de ser. Las que recibieron luz dijeron, bueno, voy a tener que poner las cosas en claro delante de Dios. Porque Dios, ¿a qué nos llama a nosotros hoy en día? La santidad, la paz con todo, una vida separada del mundo, cero tolerancia al pecado,
vivir como la eternidad ya, porque estamos listos para irnos. Hay mucha exigencia, las acciones justas de los santos, ¿no? Deben estar ahí presentes. ¿Que vas a ser tratado todos los días con los frutos del Espíritu? Sí. Tal vez todos los días tú tengas un encuentro y tienes que superarlo con arrepentimiento y perdón y volver a caminar con Dios. Pero vamos a ser tratados. Pero no dejaremos de escuchar la voz que el Señor dijo y el brazo que el Señor dijo. Es tremendo, hermanos, los problemas de ayer, los problemas de hoy están sobre nuestra vida. Quiera Dios que nos dé sabiduría de poder entender. Hay que tener la revelación que le dieron a Pedro, ¿no? Pedro dijo, tú eres el Cristo. Oh, Pedro dice, solo el Padre te ha dado ese conocimiento.